Pallapupas. Pallapupas. Molt bé. Pallapumpa. Pallapupas. Per mi en particular fan una feina superimportant. Saben canalitzar la situació que està passant aquell nen en una situació més agradable, divertida, inclús màgica. Ja sigui un bebè, un adolescent o un nen. I això s'estén als pares. Els pares que estan angoixats perquè el seu nen s'està operant. Ens emboliquen a tots. Tots participem, sense donar-te compte tan embolicat i estàs fent el que ells diuen. Treballem en equip i ells porten la veu cantant i la veritat que jo, sense ells, no sabria treballar, em costaria molt treballar sense ells. Per mi, me l'estimo molt, són molt importants. Molt bé. Bueno, pues que recuerdo que yo saliendo de la UCI, bueno, yo estaba en planta y bueno, había salido un poco pues de una operación complicadita, ¿no? Y recuerdo que ellos me hicieron ver que yo era una princesa. Yo en ese momento necesitaba saber que había hecho yo un cambio y que bueno, pues que era una princesa, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo como un momento muy muy bonito. Esto es que se te graban de que ha habido una operación, pero luego han venido los pallapupas y te han hecho sonreír, te han hecho sentirte pues una princesa. Y es muy bonito. Hay que para mí hacen un trabajo excepcional. Ya no es entrar en quirófano, ya es ir a ver a los pallapupas. Ya es un cambio que haces en tu mente, que ese día sabes que el día anterior puedes tener miedo, puedes tener nervios, puedes estar nerviosa, puedes tener todas las sensaciones humanas que conlleva una operación, pero sabes que ese día, en cuanto llega a la sala de espera, va a salir pues Gelocatila o cualquiera de los que están ahí y te va a cambiar el chip. Y al entrar allí va a ser pues un juego en el que pues vas a ir saltando y bailando al quirófano, o vas a ir pues yo qué sé, como un fantasma, debajo de una sábana como un fantasma, como sea, pero no va a ser el frío momento de que la enfermera te lleva a quirófano, y el momento en el mismo quirófano pues es muy diferente.